Un cordial saludo a los amigos y amigas de siempre. Vivimos en un mundo tremendamente complicado y eso cualquiera puede sentirlo. Se ve, se oye, se piensa, se palpa, se siente. Al decir esto pensamos inmediatamente en el mundo exterior que nos rodea, pero nos olvidamos que por más complicado que se encuentre en nuestro entorno, todavía es mucho más complicado nuestro mundo interior, la mente humana. Cada cabeza es un mundo, dice elocuentemente el sabio refranero popular, y de esa forma la diversidad de pensar es tan extensa como el número de habitantes que tiene nuestro planeta. Y lo peor es que muchas veces no sabemos administrar nuestras diferencias. Dios nos quiso hacer diferentes, pero nos dio también la capacidad de dialogar y razonar. Nos hizo también seres sociales, así que tenemos que vivir en convivencia. El problema se complica porque todo el mundo cree poseer la verdad, y no solo la verdad, sino que la única verdad. Los demás están equivocados, y lo que no comprendemos o consideramos que está incorrecto es porque no coincide con nuestros prejuicios. Lo criticamos y hasta lo combatimos sin conocer realmente al contrario. Muchas veces porque su conocimiento está más elevado que el nuestro, o incluso que el de muchos dirigentes religiosos a quienes seguimos con fe ciega. Para que la luz entre en nuestra mente, tenemos que abrir nuestro cerebro. Muchas veces no sabemos y no sabemos que no sabemos. A veces nuestra propia limitación mental nos hace ser todavía más intolerantes. Antonio Machado ya lo decía, es propio de personas de cabezas medianas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza. Fuera de ello, somos tremendamente críticos cuando tratamos de ver defectos en los demás, y no solo no vemos los nuestros, sino que aparentamos no tenerlos. Nuestra sociedad es tan solo de apariencias. Nicolás Maquiavelo lo decía, poco ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Horacio lo dijo con otras palabras. Somos engañados por la apariencia de la verdad. Las apariencias engañan, nos puntualiza el sabio refranero popular. Mark Twain lo manifestaba más vívidamente. Las personas, sobre todo en las sociedades occidentales, son como la luna. Siempre tienen un lado oscuro que no enseñan a nadie. Esto es natural y permisivo en el ser humano y tan solo se vuelve inaceptable cuando las personas ven con facilidad paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio, como dicen las Santas Escrituras. Y muchas veces provienen de los mismos amigos que de los declarados enemigos. Alfred de Musset lo decía, lo más ofensivo que puede lanzarte a tu cara tu peor enemigo, muchas veces no se compara con lo que tus amigos hablan a tus espaldas. Hay conceptos tremendamente conflictivos y al mismo tiempo aceptados por cada grupo como verdades supremas, como perfectos paradigmas. El racismo es uno de ellos. El mito de las razas superiores y razas inferiores. Unos nacieron para dominar y otros para ser dominados. Basan su hipótesis en el desarrollo actual de los pueblos, olvidándose que todos han tenido su inicio, desarrollo, apogeo y decadencia. Si analizamos un punto tangencial de su historia, el planteamiento puede tener algo de lógica, pero esta se desvirtúa inmediatamente al analizar el ciclo natural de la historia humana. Los pueblos africanos tuvieron grandes civilizaciones cuando Europa estaba sumida en la barbarie. Los pueblos originarios de América son depositarios de una amplia cultura, la cual fue pisoteada, casi totalmente destruida, aunque parte de ella todavía oculta. Los árabes fueron 2 veces maestros de Europa. En la Edad Antigua, pueblos semitas originarios de Arabia culturizaron inicialmente a Grecia, cuna de la civilización europea, y en la Edad Media, pueblos árabes propiamente dichos culturizaron nuevamente a Europa, sentando las bases de lo que se llamó luego el Renacimiento europeo. El clasismo es otro concepto estrecho. Establece un sistema de valores no porque lo que uno es, sino por lo que se tiene. Esto se complica aún más cuando se diferencia a las personas por sus orígenes reales, muchas veces supuestos y siempre sin mérito alguno.
Debe puntualizarse que los privilegios hereditarios que nuestro país desconoce en otras latitudes, sin embargo, se aceptan sin discusión. Reyes, príncipes, princesas, y cuando título de nobleza decreciente se dispone. No dudamos que hay nobles de gran valor, pero hay también en ellos idiotas cuasi perfectos. Y lo mismo podemos decir de los ciudadanos comunes, como se les llaman por allá, o de los ordinarios, como se nos llaman acá. La intolerancia religiosa es un factor tremendamente común existente sobre todo en las personas más obcecadas y necias de todas las religiones. Por lo común tremendamente ignorantes, se dejan esquilmar por algunos dirigentes aprovechados que hacen no solo su agosto con ellos, sino todo el año, a cambio de promesas imposibles de comprobar o de realidades virtuales. Desde una perspectiva tolerante, debemos aceptar de que están en su derecho, ya que embaucados o no, lo hacen voluntariamente y ellos son dueños de su patrimonio y libres de pensar como quieran, aunque muchas veces son insoportables, cuando a pesar de su pequeñez intelectual y mental y pensamiento cerrado, critican a los demás o se consideran solo ellos poseedores de la verdad y salvos y mandan irremediablemente a los demás al infierno, a quemarse para toda la eternidad. Debemos orar por ellos, porque queriendo estar en la razón no oirán consejos. No saben y no saben que no saben. Otro comportamiento despectivo es el machismo, a donde se degrada a la mujer en una condición de inferioridad injusta e intolerable. A pesar de ese machismo generalizado, en nuestro país el 78% de los hogares están constituidos por un claro matriarcado. Es la mujer madre, la mujer esposa, la mujer hija, la mujer hermana, la mujer sola, ya que muchas veces el padre no aparece o bien éste es irresponsable o tan solo responsable a medias. Por otro lado, aunque la riqueza del mundo aumenta, la pobreza prolifera por doquier, y esto puede observarse en un país determinado y que es incluso más espectacular entre diferentes países. Como que la tónica del mundo continúa siendo siempre los pobres más pobres y los ricos más ricos. Mahatma Gandhi lo decía, en la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos. La avaricia, considerada un pecado capital, es definida como el afán desordenado de poseer riquezas para atesorarlas. Lleva aparejada en ella la codicia, que es un apetito desordenado de riquezas. En ambos el apetito desordenado y excesivo de riquezas es capaz de realizar las acciones más viles, las cuales son nocivas, aunque el avaro va más allá, lo hace solamente para atesorarlas. Jonathan Swift afirmaba, la codicia desenfrenada lleva a los hombres a ejecutar las acciones más viles. Por eso, para trepar, se adopta la misma postura que para arrastrarse. Por otra parte, la ambición se define como un deseo ardiente de conseguir poder, riqueza, dignidad o fama y puede ser positiva si no se exagera, esto es, en su justa medida. Ya Montesquieu lo decía, un hombre no es desgraciado por tener ambición, sino cuando es devorado por ella. La codicia es despreciable, ya que siempre ambición desordenada y en exceso. El sabio refranero popular advierte, la codicia rompe el saco, recordando que muchas veces por aspirar a ganancias exorbitantes se pierde incluso alguna ganancia real. Lo contrario a la avaricia es largueza, pero todo llevado al extremo es perjudicial. Por un lado, el avaro que atesora y no gasta nada, ni siquiera para él ni su familia, y por el otro, el que derrocha todo y se queda sin nada. No es malo tener riquezas, lo malo es atesorarlas simplemente y no dispensarlas también en el camino de Dios. Dios es misericordioso, pero es todopoderoso y también todo misericordioso, porque tiene todo el poder. Para hacer obras humanitarias se necesita tener un buen corazón, pero también se necesita dinero, ya que repartir sin tener se genera más pobreza. Y eso es uno de los problemas más grandes del mundo, que el que produce generalmente no reparte y que el que reparte generalmente no produce. El dinero es un medio, no un fin en sí mismo. El codicioso y el avaro, aunque multipliquen su fortuna,
seguirán siendo pobres, nunca se satisfacen por lo que tienen. La pobreza no viene por la disminución de la riqueza, sino por la multiplicación de los deseos, decía Platón. Séneca asimismo manifestaba: pobre no es el que tiene poco, sino el que desea mucho y no lo tiene. Fuera de ello, lo trascendental no se compra con dinero. Friedrich Nietzsche lo afirmaba: lo que tiene precio, poco valor tiene. Y el poeta incluso le puso música: tan solo lo barato se compra con el dinero. Pero eso no significa que vamos a dilapidar toda nuestra fortuna. ¿Y la familia? ¿Se puede ser bueno con los otros olvidándose de los suyos? Lo más importante en la vida es lograr el equilibrio. Uno debe estar satisfecho con lo que se tiene y darle gracias a Dios por ello y tener una ambición sana de luchar y mejorarse, sin codicia ni avaricia y sin ansia desmedida y búsqueda excesiva de tener y más tener. Dar el diezmo a la iglesia, cumpliendo la entrega de la semilla pactada a recibir el primer ingreso económico, todo eso antes de satisfacer las necesidades básicas de la familia o también solucionar alguna emergencia familiar, es un mensaje incorrecto, aunque se quiera justificar con mandatos bíblicos del Antiguo Testamento que en otros casos dicen que está abrogado, pero en el caso del diezmo, no. El dirigente religioso que exige los diezmos al que está en la miseria absoluta o incluso está muriendo de hambre, peca también de avaricia. El ansia desmedida de tener y más tener, menospreciando la normal competencia y arrastrando los derechos y sentimientos y hasta esperanzas de una competencia desleal entre iguales o en el sometimiento de los débiles, que provoca la división y hunde a los gobiernos y, lo que es aún peor, a los países. Ya Aristóteles lo decía: los gobiernos se mueren por la exageración de sus principios. Y el sabio refranero popular aconseja: la gallina de los huevos de oro no se mata porque te quedas sin oro, sin huevos y sin gallina. Hay personas incluso con dinero suficiente para vivir una vida en abundancia, que son hasta serviles cuando se trata de ganar dinero. Y los hay, pobres y ricos, que venden sus principios para obtener dinero y más dinero. Ya Leonardo da Vinci lo decía: oh miseria humana, ¿a cuánto te sometes por el dinero? Y Benjamin Franklin decía sabiamente: aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar con fundamento que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero. El amor al dinero y el desprecio al dinero son extremos inconvenientes. Lo mejor es el equilibrio. Dios no quiere al avaro ni tampoco al que dilapida su dinero. Ese mensaje del Nuevo Testamento de Ananías y Zafira, que cometieron pecado y murieron instantáneamente ambos, castigados por Dios por vender todas sus propiedades y dar tan solo el 50% a la iglesia, es un mensaje dolosamente o al menos incorrectamente traducido. El creyente tiene que dispensar caridad permanentemente, pero no quedarse en la miseria por ello. Y tiene que pensar por su círculo sentimental primario y luego extenderlo a círculos más extensos, lo cual se ratifica bíblicamente en que no se puede ser candil de la calle y oscuridad en la casa. Por el otro lado, ponderar que a Dios le interesa el dinero y que hace más favores al que da más es una total mentira. Las iglesias de la prosperidad son generalmente las promotoras de esto, maldiciendo incluso los billetes de $1 e insistiendo que la limosna no suene monedas. Otros insisten en que la caridad dada directamente a los pobres, cuando es lo mejor porque se supervisa que se usa bien, esto es que llegue realmente a los necesitados, no vale para el diezmo y que debe dársela a la iglesia y su pastor. Eso es totalmente falso. Sin embargo, esto es un prerequisito para ganarse el cielo, o al menos un pasaje seguro en la nave del arrebatamiento, que es tan solo un viaje virtual, inexistente realmente, y lo veremos en el futuro. Con tanta belleza en todas las religiones, ¿quién es el fanático que cree que solo él tiene la verdad y que los que no creen como él están condenados para toda la eternidad? ¿Quién es el egoísta que abusa de su poder y su dinero y se olvida del sufrimiento de sus hermanos?
¿Quién solo se preocupa por esta vida y se olvida que también tiene que preocuparse por la otra? Definitivamente tenemos que preocuparnos por ambas. Somos alma y cuerpo y tenemos un espíritu que debe trascender. Estimadas amigos y amigas, feliz Navidad, porque está próximo a caer esa fecha y que sea no solo un motivo de fiestas, sino que también un motivo de meditación trascendental. Muchas gracias.